Bienvenidos amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Les saluda Ángel Yasmani Fernández, ya me conocen. Y para quienes aún no me conocen, pues les invito a ver una presentación que titulé Origen Humilde. Ahí pueden conocerme más quienes estén interesados en saber más de mí, quién soy, cuáles son las intenciones y los propósitos de este tipo de presentaciones y de este tipo de contenidos. Como pueden ver aquí, esta presentación la he titulado La desprivatización de los derechos públicos más básicos del ser humano, que en resumidas palabras serían pues el sector salud y el sector educación en México. Investigación, análisis y opinión realizados por el investigador y analista Ángel Yasmani F.L. Fernández Lozano. Y bueno, antes de comenzar, pues les invito a visitar mi blog personal, que pues lo pueden buscar como ven ahí abajo, angelyasmanioficial.com. Aquí en este cuadrito, Ángel Yasmani Oficial. Como pueden ver, aquí tengo varios artículos. Van a encontrar, por ejemplo, la única y verdadera salvación que realmente funciona en la vida real. Y bueno, pues si quieren saber cuál es, visiten el blog, léanlo y analícenlo. Recuerden que mi propósito es crear y elevar el nivel de conciencia, y para eso se necesita pues que se analice básicamente todo y a todos. Recuerden que uno de mis lemas es que sin análisis todo es vano. Por eso incluso es necesario analizar lo que yo les presento, ¿no? O sea, desde sus propias perspectivas, desde sus propios conocimientos. Porque pues no se trata de que sean mis fans o mis adeptos o mis seguidores. Se trata de que sean conscientes ustedes en ustedes mismos, en su propia mentalidad y en su propia vida. De eso es de lo que se trata. Y bueno, he elegido este título porque pues de eso es lo que vamos a estar hablando en esta presentación, que trataremos de hacerla corta y rápida, porque pues la vida es tiempo y pues el tiempo es vida. Ahora sí que no es como aquello que decían que el tiempo es oro. No, el tiempo es vida. Y bueno, pasamos ya de una vez a lo que venimos. Causa y efecto, antes y después de 1990. Bueno, vamos a leer los puntos de pasadita y después los analizamos. Dice el 1. El demonio y los derivados de la maldad y el egoísmo. 2. Empresarios infiltrados en la política. 3. Ideología privatizadora que desea desaparecer al Estado. 4. Manipulación, cinismo, falsedad, hipocresía. 5. Carentes de principios y valores morales y universales. 6. Creadores de impuestos e inflación. 7. Expertos en endeudar países y devaluar la moneda local. 8. Viven los 10 mandamientos intencionalmente al revés. 9. Roban, matan, mienten, traicionan. 10. Su único Dios es el dinero.
Y bueno, como ven, el título dice causa y efecto. O sea, en la vida real, estos 10 puntos son las causas del efecto que estamos viviendo en la actualidad. Porque, como podrán recordar, o los que tienen la edad suficiente que les tocó antes de los privatizadores, es decir, antes de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y demás, saben que anteriormente la educación era obligatoria y gratuita en todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad. Todo era un derecho de los ciudadanos, de los habitantes. Así que pues era, digamos, libre la educación. Cualquiera podía ir a la universidad y graduarse. Hasta el hijo de un campesino podía ir y terminar siendo doctor, enfermero, abogado, etcétera, etcétera. Cualquier carrera, maestro, ingeniero, lo que sea. Entonces, después de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se privatizó lo más que se pudo la educación, y pues lo mismo aplicaron en todos los sectores, aunque aquí solo estaremos tratando básicamente estos dos, que es la educación principalmente, y de pasadita el sector salud, que también pues esos dos serían los derechos más básicos del ser humano. Recuerden que esta presentación se titula así: la desprivatización de los derechos públicos más básicos del ser humano. Así que, bueno, pasemos a analizar un poco cada uno de los puntos que son la causa y el efecto de la privatización de precisamente la salud y la educación. 1. El demonio y los privatizadores. El demonio y los derivados de la maldad y el egoísmo. Bueno, aquí independientemente de si son creyentes de Dios y del demonio o no, los derivados de la maldad y el egoísmo son evidentes en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, por causa de unos pocos egoístas que tienen definitivamente mucha maldad, no solo en su mente, sino en su corazón, y pues por eso son extremadamente egoístas y no les importa causar daños, problemas, complicaciones al resto de todo el mundo, mientras que ellos obtengan lo que quieren, ¿no? Poder y riquezas malavidas. Esta es, sin duda alguna, la principal causa de la privatización, pues de básicamente todo lo que se privatiza desde los gobiernos en cualquier país del mundo. Porque lo que son derechos humanos no puede ni debe ser privatizado por nadie, porque pues son derechos, son libertades, y no tienen por qué privatizarse lo que es de toda la población, o creado a través del dinero y las contribuciones, los impuestos, las taxes de la población. Pero bueno, como ya vemos, pues hay muchos que solo piensan en eso, en dinero, en poder, y por eso privatizan para de ahí ellos desviar todo ese dinero para ellos mismos. Así es que el punto 1 deja como evidencia que la causa principal de las privatizaciones es, si no el demonio, sí los derivados de la maldad y el egoísmo. Pasamos al punto 2. Empresarios infiltrados en la política. Bueno, hace poco escribí un artículo en La mentalidad y la vida,
que trata sobre precisamente el partidismo en México. Y bueno, ahí hablo un poco acerca de cómo desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, todos esos fueron infiltrados en la política. No estudiaron ciencias políticas, ni estudiaron ciencias sociales, ni administración pública. Esos estudiaron economía, finanzas, otras cosas que no tienen nada que ver con dirigir gobiernos. Entonces, cuando ellos se infiltran, ellos quieren dirigir al gobierno como si fuera una empresa privada de ellos, de su propiedad. Y es por eso que causan todas esas privatizaciones, porque ellos lo ven como que tienen que hacer negocios, producir ganancias para ellos, sin importarles si el acceso a la salud y a la educación son derechos y no negocios. Para ellos todo tiene que ser negocio, y si no tienes dinero, no estudias, y si no tienes dinero, no tienes derecho a la salud. Esa es su ideología, su mentalidad. Ahora sí que mentalidad privatizadora. Es por eso, porque son empresarios infiltrados en la política y no son verdaderamente políticos. O sea, si comparamos a cualquiera de esos con un verdadero estudiante de ciencias sociales o de ciencias políticas o de administración social, veremos que piensan completamente diferente. Pues en un gobierno no funciona una mentalidad empresarial. Eso es perjudicial porque ellos solo piensan en términos de empresa y quieren ver al gobierno como si fuera una empresa. Bueno, pasamos al punto 3. Ideología privatizadora que desea desaparecer al Estado. Bueno, esto ya lo vimos, que realmente lo han intentado ya durante los pasados 36 años en México. Se inició con Miguel de la Madrid, que hace, yo no sé por qué no le hacen tanta bulla, será porque ya está muerto y ya, pero bueno, inició con él todo este, digamos, desmonte del gobierno, tratar de desaparecer al Estado para que todo quedara en manos de el mercado. Principalmente esta ideología privatizadora que viene, como digo, de empresarios infiltrados en la política, que no son políticos en absoluto, pero también son marionetas de el mercado de valores, de las, de los mercados bursátiles, como Wall Street y todas estas partes donde se invierte. Hay mucha manipulación ahí, todos los que invierten ahí lo saben. Hay mucha manipulación en los mercados bursátiles y de ahí viene que ellos quieran manipular todo lo demás, porque si ellos hacen una inversión ahí, manipulan muchas cosas para que su inversión gane y no pierda. Son así. El mercado bursátil no se toma mucho en cuenta, pero de ahí viene toda la manipulación de todo lo demás. Ahora sí que sería el centro de todos los males, aunque claro está, que si estamos hablando de empresarios infiltrados en la política, pues ellos no lo ven de esa manera. Ellos lo ven como si fuera una cosa buena. Porque para ellos sí resulta beneficioso. Por ejemplo, hacen una inversión en una empresa que está bien, pero a veces necesitan que esas acciones suban o bajen, pues ellos hacen algo para que eso ocurra. A veces mandan a matar a los dueños, a veces hacen que ocurra un accidente y cosas por ese estilo. A veces hacen que se suiciden
Sí, bueno, ellos los asesinan, pero luego dicen que se suicidó, ¿no? Y cosas así, todo eso para manipular el mercado. Y pues a través de eso manipulan muchas cosas en los gobiernos. Y pues, como vemos, también de hecho van de la mano, también con el punto 4, porque tienen ideología privatizadora que desea desaparecer el Estado, pero pues se basan en lo del punto 4, manipulación, cinismo, falsedad, hipocresía. Como podemos ver, por ejemplo, en México, cualquiera que sea mexicano y que no esté apendejado, pues puede notar a simple vista que pues el PRI, el PAN, el PRD y todos estos durante todo el tiempo que ha existido gobierno se han dedicado a eso, a manipular con cinismo, con falsedad y con hipocresía casi infinita. Y bueno, pasamos al punto 5. Son carentes de principios y valores morales y universales. Sí, porque alguien que tiene principios y valores morales y universales no puede ser cínico, ni falso, ni hipócrita. Y por ende no podría ser ni una de las punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces, como ellos sí hacen todo lo del punto 1, lo del punto 2, lo del punto 3, lo del punto 4, pues significa que son el punto 5, viven y son carentes de principios y valores morales y universales. Pasamos al punto 6. Creadores de impuestos e inflación. Eso lo hacían cada año desde que entró el llamado modelo neoliberal o neoliberalismo. Cada año aumentaban los precios en los combustibles, en la luz. Bueno, para hacerlo en resumen, en todos los energéticos y en todos los, digamos, lo consumible. Y peor aún, pues aumentaban la inflación y no aumentaban los salarios de la gente obrera, de la gente trabajadora. O sea, todo siempre era a favor de los empresarios y las empresas y en contra de la población en general. Y pues no son cuentos, cualquiera que investigue un poquito va a darse cuenta de que en 1980 un peso mexicano equivalía al revés, un dólar estadounidense equivalía a 3 pesos mexicanos. Pero si lo analizamos hoy, o cuánto pasó a valer durante el periodo neoliberal, que fue desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, 2018, podemos ver que el peso pasó de un dólar a 3 pesos a que con ese un dólar ahora podías comprar más de 20 pesos. O sea, devaluaron el valor de la moneda mexicana más de 17 puntos. Vamos a suponer que, por ejemplo, en el mercado bursátil se manejan como si fueran productos, ¿no? Con un dólar comprabas antes 3 pesos. Vamos a poner lo que eran huevos. Pero ahora ya vale mucho menos el peso mexicano. O sea, con un dólar ahora compras 20 pesos. 17 pesos de diferencia. Solo durante el periodo neoliberal eso fue una devaluación enorme. Pero bueno, pues solo por dar un ejemplo, cualquiera que investigue puede encontrar muchísimas más cosas, desfalcos en empresas que eran públicas y las volvieron privadas, como Televisa antes era del gobierno, o sea,
una empresa pública de toda la población y después pasó a ser propiedad de unos pocos inversores, por llamarle de alguna manera, porque pues ni siquiera son inversores, son ladrones. Y pues así varias empresas, de hecho querían desaparecer Pemex y querían desaparecer la CFE, la Secretaría Federal de Electricidad, solo por dar ejemplos de empresas que eran públicas y querían desaparecerlas y destruirlas para apoderarse ellos del mercado. Y pasamos al punto 7. Expertos en endeudar países y devaluar la moneda local. Bueno, eso ya fue incluido en el punto 6. Como lo vimos, o sea, el peso pasó de valer con $1 comprar 3 pesos a con $1 comprar más de 20 pesos. Aclaración, en términos de compra-venta, esto convenía si tú eras el comprador, en este caso Estados Unidos, pero te perjudicaba si eras el vendedor, en este caso México. Desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, digamos que nos devaluaron la moneda 17 pesos. Por ponerlo de una manera muy simplificada, porque si me pusiera a explicarlo de una manera como debería de ser, pues mucha gente no entendería, y el chiste es que se entienda para todos, para los que estudiaron, para los que no estudiaron, porque pues estamos haciendo un análisis, pero pues también tomando en cuenta de que mucha gente solo estudió la primaria, otros solo la secundaria, y pues claro, hay de todos, hasta universitarios viendo este tipo de información. Así que espero que sean comprensibles los que saben mucho, porque pues esto también está hecho para los que saben poco o nada, o para los que entienden poco o nada en ciertos lenguajes. Porque por ejemplo, si alguien se pone a hablar en el lenguaje de doctor, pues el resto de la población no entendería. Y si alguien se pone a hablar en el lenguaje bursátil, mucha gente no entendería a qué se está refiriendo cada cosa. Pero bueno, pasamos al 8. Bueno, vamos a tocar el punto 7. En otros países también lo han hecho. Han devaluado la moneda de muchos países ante el dólar. Digamos que el dólar lo han puesto como la moneda rey del mundo. Y en base a eso, pues van devaluando las monedas de todos otros países bajo el dólar. Incluso en algunos países ya han logrado desaparecer la moneda por completo y la han sustituido por dólares. Pero pues ya esos países básicamente ya terminaron siendo propiedad de Estados Unidos. Y pues esa es la idea, que los manipuladores del mundo quieren ir apoderándose del mundo de esa manera. Endeudar países, salvarlos ellos mismos con el mismo dinero de ellos, pero de nuevo endeudar al país y de nuevo salvarlo y de nuevo endeudar al país, pero en cada salvada pues ellos se van quedando con una enorme parte del dinero que sería del erario público, y a veces con territorios, incluso territorios estratégicos pues de cada país, en el que aplican ese tipo de artimañas que ellos mismos van y causan. Me gusta, por ejemplo, tomar el ejemplo de Venezuela. ¿Cuántos toman a Venezuela como si fuera por dictaduras de Maduro o de Chávez? Pero la realidad es que Estados Unidos está aplicándoles una estrategia que ha aplicado en otros países. Les bloquea todo el mercado, entonces le echan la culpa al que está de presidente para ellos quitarlo, para poner un presidente que ellos quieran poner. Y entonces ellos dicen, nosotros somos la salvación, somos sus héroes, endeúdense acá con nosotros o con el FMI o con el Banco Mundial, y ahí está la solución.
Pero pues la solución es una trampa con un quesito para que el ratón vaya, muerda el anzuelo y quede atrapado. Venezuela tiene los yacimientos de petróleo más grandes de todo el mundo, conocidos por el momento hasta la actualidad, y eso es lo que le interesa a Estados Unidos. No es que le interese realmente la gente de Venezuela. Entonces, por eso son los conflictos ahí, y por eso cualquier cosa que ocurre en política, dicen que se va a convertir en Venezuela. Pues la cosa es que eso está ocurriendo por culpa de Estados Unidos y no por culpa de los venezolanos ni por culpa de Maduro. Eso tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, en México decían que si López Obrador llegaba, se iba a convertir en ¿qué? En Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué poner a Venezuela como ejemplo siempre en todos los países? Eso deberían de preguntarse los habitantes de cada país. Te ponen un ejemplo de Venezuela, pero tú no conoces qué hay detrás del ejemplo o de la historia de Venezuela. Lo único que quieren es estigmatizar a Maduro como dictador, como inepto, como estúpido, como todos los adjetivos que ellos utilizan. Socialista, comunista y todo ese tipo de estupideces que pues sirven para manipular a gente bastante ignorante o bastante ingenua o bastante desinformada sobre ciertos temas, porque hay gente que es muy inteligente, pero sobre ciertos temas desconoce, y como desconoce, pues ahora sí que pasa a ser un ignorante de eso. Por ejemplo, yo no sé cocinar, soy ignorante de cocina, para que se entienda más claro, ¿no? O sea, no estamos ofendiendo a nadie, solo estamos dando a entender que hay gente muy inteligente que a veces por desinformación no entiende ciertos temas y se dejan llevar por lo que diga, por ejemplo, Jorge Ramos o cualquiera de esos marionetas de noticias que pues son parte de la manipulación masiva. Entonces, pues no tienen credibilidad porque ellos no les interesa ni la verdad ni lo correcto, les interesa quién les paga, quién los manda, cuáles son sus órdenes y ya. Entonces, eso sirve para el análisis. Son expertos en endeudar países y devaluar la moneda local. O sea, la local, me refiero a local de cada país, que no sea Estados Unidos. La moneda de Estados Unidos nunca se devalúa, muy poco en contra de las otras. Y cuando se devalúa, en realidad no se está devaluando, sino que los otros están recuperando un poco de lo que ya era su valor. Eso es lo que ocurre. Muchos dicen se devaluó el dólar, pero pues son mentiras. Por ejemplo, cuando el peso recuperó un poquito, que llegó a estar a 17, ya, o sea, muy por debajo de los 21 que lo tenía Peña Nieto, decían que el dólar se había devaluado 3 puntos, pero pues no, el peso había recuperado ese poquito, pero el dólar sigue intacto. Esa es la realidad, solo que la manipulación lo maneja de una manera que no es. El punto 8 dice, viven los 10 mandamientos intencionalmente al revés. Bueno, ese tipo de gente, independientemente de si tú que estás escuchando esto eres religioso o no eres religioso, pues los 10 mandamientos que describe la Biblia de el Dios de Israel son, digamos, reglas que funcionan para todos en la vida si los vivimos de la manera correcta. Por ejemplo, pero pues tiene dos maneras de funcionar, una positiva y una negativa, igual que todo. Una al derecho y una al revés. Por ejemplo, alguien de esta gente, en vez de amar al prójimo, odia al prójimo. Y pues por eso prefiere el dinero, prefiere los lujos, prefiere el poder, prefiere cualquier cosa, porque pues no ama al prójimo. Lo que ama es
digamos, el materialismo o el reconocimiento, el poder y ese tipo de cosas que vean a la gente como simples herramientas y como basura. O sea, no les importa mandar a soldados a que se maten unos a otros, chinguen a su madre, muéranse, no me importan. Así es como piensan, porque ellos mismos financian las guerras de los dos bandos. Entonces, no importa quién gana o quién pierde de los dos bandos que van a la guerra, ellos ganan y ellos financian la recuperación de lo que se destruyó con el mismo dinero de ellos. Y entonces se van apoderando de nuevo, como digo, de más dinero, de más territorio y así van dominando el mundo cada vez más. Y bueno, por ejemplo, vamos a poner los 10 mandamientos. A mí no me gusta llamarles mandamientos porque no me gusta que me den órdenes. Y si viniera Dios y me diera órdenes, yo lo mandaría a chiflar a su Mauser allá por donde vino. Pero desde el punto de vista de la vida real, funcionan estas leyes de la vida, leyes universales, me gusta llamarles más, porque cuando alguien ama al prójimo, pues no roba, no mata, no miente, no traiciona, solo por dar unos ejemplos y con un mandamiento. Pero si revisamos todos los supuestamente 10 mandamientos, o sea, las 10 leyes, lo que yo le llamaría las 10 leyes universales de la vida, veremos que si uno viviera esas 10 reglas o leyes o puntos, la vida de cada uno sería bastante positiva. Si los vivimos, como digo, de la manera correcta, de la manera positiva. O sea, amar en vez de odiar, ser honestos en vez de mentir, cuidar la vida en vez de matar y pues cosas así. O sea, revisan los 10 mandamientos cuáles son y van a ver que tiene dos maneras de funcionar que bien que divide la vida. Los que hacen todo al derecho, digamos que son muy puritanos, y los que hacen todo a lo contrario. Estos son a los que son pues llamados malos o malvados, porque pues sí, de hecho, cualquiera de nosotros, que es una persona normal, común y corriente, los calificaría como malos, porque pues nadie que sea alguien consciente puede calificar como buena persona a alguien que mata, o a alguien que roba, o a alguien que miente, o a alguien que traiciona. No hay lógica en eso, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que los 10 mandamientos realmente hacen funcionar la vida de la manera más correcta posible. Como vemos en el punto 9, esta gente pues roban, matan, mienten, traicionan. Y no les importa porque pues viven los 10 mandamientos al revés. Y como vemos, todos los demás puntos se derivan de eso. Si viven los 10 mandamientos al revés, pues no les importa endeudar países, ni crear impuestos, nada de los demás puntos. Y como vemos en el punto 10, su único Dios es el dinero. Es como lo mencioné hace rato, Wall Street, bueno, no Wall Street solamente, todas las casas o centros de inversión de ese tipo, de mercados bursátiles, son el centro de la manipulación del mundo en todos los términos, en términos de economía, en términos de gobierno, en términos religiosos. De ahí se deriva mucha manipulación porque pues yo estuve estudiando eso durante un tiempo y lo que hacen es que tu mente esté pensando todo el tiempo en tu inversión. Tú haces una inversión ahí y no importa dónde andes, estás pensando en tu inversión, en tu inversión, en tu inversión, entras, revisas cada rato cómo va,
subió, bajó, se devaluó, se apreció. Todo el tiempo está en la mente eso, la inversión que hicieron ahí, y entonces eso les impide pensar en otras cosas. Es como tener una mente bien cerrada, pero cerrada solo a eso, a la inversión que hicieron, al dinero que pusieron en riesgo, tal vez ganan o lo cuatruplican o tal vez lo pierden todo. Y pues eso les impide ver el resto de todo lo demás. Muchos ni analizan cómo están con su pareja, con sus hijos, nada, están completamente ensimismados con su inversión o sus inversiones, porque pues muchos tienen muchas. Y pues de ahí viene toda la manipulación, o sea, muchos de esos cuando tienen ese tipo de mentalidad tan cerrada que solo los maneja el mercado o los mercados bursátiles y se infiltran en los gobiernos, son la causa y el efecto de pues las privatizaciones y pues de que se quebranten los derechos humanos y que quieran convertir los derechos humanos en beneficios para ellos, beneficios financieros, económicos. Espero que se vaya entendiendo, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Vamos a ver aquí si encuentro. De hecho, aquí está, miren, los distintos niveles de acceso a información y cómo funciona. Esto lo escribí un viernes 13 de marzo del 2020. Viernes 13, uy. Para los que son supersticiosos. Bueno, les recomiendo leer este artículo porque hablo precisamente sobre eso. De hecho, vamos a leer los puntos a lo... solo así, brincándonos todo. Dice: 1. Los mega multibillonarios. 2. Los multimillonarios. 3. Los millonarios. 4. Los de cientos de miles que no llegan al millón. 5. Los de decenas de miles. Hasta aquí sería aproximadamente entre el 25 y el 30% de la población mundial, y de aquí hacia abajo todo es bastante diferente y de acceso limitado para el aproximado 70% restante. 6. Los de 5.000 hacia abajo. De aquí hacia abajo se encuentra la mayoría de la población y empieza la llamada clase media. 7. Los que están por debajo de los 2.000, que ya pasan a ser considerados de bajos recursos. En este nivel están los que consiguen prestados, se endeudan y luego ya no saben cómo salir de deudas porque nadie les ha enseñado nada acerca de eso. 8. Los que tienen apenas para ir sobreviviendo. En este nivel están los que a veces comen y a veces no, pero sí tienen dónde vivir. 9. Los de extrema pobreza. En este nivel están los que a veces no tienen ni dónde comer ni dónde vivir, a duras penas tienen con qué vestir y a veces no tienen ni para comprar zapatos. 10. Los vagabundos. En este nivel están los que definitivamente no tienen dónde vivir y comen de lo que van encontrando entre la basura. Si es que tienen suerte y logran encontrar algo antes de que lo encuentre alguien más de los que estén viviendo en esas mismas condiciones. Y duermen en bancas de parques, en banquetas, en callejones y debajo de puentes. Básicamente, así quedaría dividido el nivel de acceso a cierto tipo de información y lugares y cosas de acuerdo a la ley de los porcentajes, con algunas variantes y excepciones. Como pueden ver, amigos, eso era solo la introducción. O sea, más abajo está toda la explicación de toda la investigación y pues les puede servir para ampliar, digamos,
su perspectiva, ¿no? Bueno, volvemos. Seguimos con la próxima diapositiva. O lámina, yo no sé por qué algunos le llaman lámina. No tiene sentido en mi cerebro ese nombre. Pero bueno. Dice, ¿qué es la privatización? O bueno, es pregunta, ¿qué es la privatización? Privatización, en términos simples y resumidos, es convertir en privado lo público. Ejemplos claros y evidentes. 1. Sector energético. 2. Sector salud. 3. Sector educativo. 4. Sector bancario. 5. Sector comunicaciones. Estos son los principales, digamos, objetivos de los privatizadores. Esto es lo principal que ellos quieren convertir en privado y que deje de ser un derecho humano. Todos tenemos derecho a la salud, a la educación, pues evidentemente a los servicios de energía, al sistema bancario, pues cualquiera que trabaje necesita dinero del que el banco hace que valga, porque pues tengamos en cuenta que el dinero, como bien lo han dicho muchos expertos, no son más que trozos de papel y pedazos de lámina o de metal que no sirven para nada, pero el gobierno quiere que valga, que tenga valor. Antes estaba respaldado por el oro, pero ahora ya no. Entonces, pues también es un derecho, pero claro, hay que ganárselo, ¿no? Hay quienes lo fabrican y hay quienes tienen que hacer algo para ganárselo. Y pues el sector comunicaciones, el número 5, es donde tienen básicamente su poder, su granja de manipuladores, aunque pues también son manipulados, es decir, los noticieros, los programas de chismes, pues ahí salen todos los comerciales de lo que ellos quieren que compres, en la radio, en la televisión y ahora internet. Como pudimos ver hace poco, todas las redes sociales bloquearon a Donald Trump, algo nunca antes visto, que a un presidente todopoderoso de Estados Unidos lo bloquearon en todas partes, y no fue solo en la televisión, que un día salió a dar un discurso y en todas las televisoras lo cortaron al mismo tiempo. Y pensamos que ya ahí había quedado eso, pero no. Luego le hicieron lo mismo en las redes sociales, le cerraron todas sus cuentas personales y las del gobierno mismo. O sea, las redes sociales están bajo el control de los manipuladores del mundo, y si a alguien no les conviene, pues ya vimos lo que ocurre, o lo que ocurrió en este caso que estamos dando como ejemplo, ¿no? Y es por eso, porque los privatizadores tienen en el 5 su mayor arma, que es la manipulación de idiotas, la manipulación de ignorantes, la manipulación de interesados, la manipulación de gente que no tiene ni principios ni valores morales, ni universales, ni espirituales, ni de ningún tipo. Son como mercancía que se compran y se venden, así, literal, y después pues los tiran a la basura cuando ya no les sirven, así como a Donald Trump. Lo utilizaron y ya vieron que no les convenía, y ahora pusieron a otro que, desde mi análisis, pienso que va a ser bastante peor. Va a causar guerras de nuevo, invasiones en otros países. Por lo menos Donald Trump no hizo eso, no invadió países, al menos no de una manera tan obvia o intencionada, aunque sí anduvo metiéndose en temas como
en Bolivia la destitución de Evo Morales para imponer a una presidenta ilegítima, Yanine Áñez. Y pues temas como esos sí tuvo que ver Donald Trump. Pero pues ya sabemos que Estados Unidos siempre ha sido así, invasor de países, metiendo las narices en todas partes, queriendo imponer presidentes y gobiernos en todas partes. Hace tiempo escribí un artículo sobre eso y espero no ocurra, pero pues lo más lógico es que va a ocurrir, que un día a Estados Unidos se le va a devolver todo lo que ha hecho. Es una ley de la vida, todo lo que haces te vuelve, no importa si eres una persona o un país. Es una ley de la vida, es parte de la naturaleza. Si tú has hecho mucho mal en otros lugares o a otras personas, tarde o temprano te vuelve. Entonces, lo más lógico es que esa va a ser la llamada Tercera Guerra Mundial, cuando ya todos los que han sido perjudicados de alguna manera o de otra por Estados Unidos se rebelen contra Estados Unidos, y entonces sí, se va a poner interesante. O sea, todos contra uno, aunque bueno, no es así porque tiene a sus aliados, Estados Unidos. Pero pues ellos están causando eso, odios y rencores por todas partes. Sufrimiento, hambre, como en Venezuela que los tienen bloqueados. Todo eso es culpa de Estados Unidos, nos guste o no. Y bueno, estos privatizadores, pues aquí tienen su cuna. Se amparan bajo la excusa de que lo que quieren es democracia, pero pues no es cierto. Ellos hablan de democracia y cuando gana el que ellos no querían imponer, o sea, cuando no gana, como por ejemplo Calderón en México en 2006, Peña Nieto en México en 2012, esos no ganaron, pero ellos quebrantaron la democracia que ellos dicen defender para imponer marionetas que les convinieran. Así es como quisieron, por ejemplo, imponer a ese Guaidó también. O sea, quisieron quitar al legítimo y poner a Guaidó. Lo que hicieron también con Evo Morales. Quitaron a Evo Morales y pusieron a esa Yanine Áñez. Y pues solo estoy dando ejemplos de que estos privatizadores buscan ese tipo de personas que son como ellos. Son idiotas que no les importa absolutamente nada más que el dinero y el poder. Y no les importa si dañan a la población ni a la mismísima democracia que ellos dicen pues alabar o defender, ¿no? Que es como si fuera su estandarte y su bandera. Y aquí en Estados Unidos los propios demócratas hicieron fraude. Entonces, ¿dónde está el sentido de la democracia? Que alguien me explique. Pero bueno, es por eso. La privatización viene de estos que son, según ellos, muy interesados en la democracia, pero pues son mentiras. Lo que quieren es poner presidentes a su modo para privatizar todos estos sectores que estamos viendo aquí. Convertir en privado lo público, como ya se vio en México, y por eso estamos haciendo esta presentación, que privatizaron todos los derechos básicos y los convirtieron en privados. De hecho, ya ni siquiera se le comunicaba a la población qué decisiones tomaba el gobierno, nada de eso se sabía, era como un gobierno privado, o sea, no era un gobierno de la población, nadie se enteraba de nada, solo lo hacían y ocurría y ya, o sea, nadie se enteraba de absolutamente nada. Y la Constitución establece que la población tiene derecho a la información de lo que está haciendo su gobierno y el gobierno tiene la obligación de informar lo que está haciendo. O sea, informarle a la población, decirles, estamos haciendo esto porque va a beneficiar en esto.
en este sector de esta zona. Y esto incluye a esta cierta cantidad de personas que son vas a informar lo que están haciendo con cantidades, fechas y todo exacto, o por lo menos aproximado. Pero pues en México no se hacía eso ya desde años. Solo salían a dar boletines cada año y pues puras mentiras decían. Y el sector bancario es otra arma poderosa que tienen los privatizadores. De hecho, los préstamos y el crédito, yo le llamo al crédito dinero que no existe, porque eso es en la vida real, dinero que no existe, que no puede ser pagado y que tarde o temprano va a terminar adueñándose de tus propiedades o de tu propia vida, literalmente. Así es que, por ejemplo, yo no tengo crédito, no quiero tener crédito, me han ofrecido crédito. Una vez tomé uno para ver si era cierto que funcionaba como decía un libro que leí, y sí, es verdad. O sea, te dan un crédito para que te endeudes, no te enseñan a manejar ese crédito para que te beneficie. Y bueno, pues nomás tardé eso mientras hacía el experimento, que tardó como, que será unos 3 meses. Y pues, no hombre, pagas un montón de dinero a lo tonto. Y bueno, ya tocamos básicamente todos los puntos aquí en esta diapositiva. Pasamos a la siguiente y recuerden que ahí es donde se basa todo lo privatizador en estos sectores, aunque claro hay más, pero estos son los más básicos y útiles que necesita la población y donde ellos obtienen su más manipulación, su poder más grande en las comunicaciones, en el sector bancario, y pues de ahí se apoderan también de la educación, de la salud y de todas las energías. Cuando me refiero a energéticos, incluye ahí petróleo, la electricidad, el gas y todo el tipo de energías que sirve para mover, o sea, combustibles o energías que se necesitan para mover las mercancías y los carros y alumbrar en la casa y todo eso. Esos son los energéticos. O sea, no son bebidas energéticas, sino pues electricidad, gas, petróleo, etcétera, etcétera. Estos son los ejemplos más claros y evidentes de privatización o en donde ellos se centran en privatizar. Bueno, pasamos a la siguiente. Diferencias entre derechos y privilegios. Aquí no vamos a tardar mucho porque básicamente ya tocamos esto. Como vemos aquí en letras azules dice derechos humanos. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho a la libertad. 3. Derecho al conocimiento. 4. Derecho a la salud. 5. Derecho a tener voz y voto. 6. Derecho a la información. Hay muchísimos más derechos humanos. De hecho, la ONU tiene un librito que se trata de eso y es gratis, lo pueden descargar en PDF. Ahí lo escribí, dice leer PDF de los derechos humanos de la ONU en Kindle. Yo lo descargué gratis, completamente gratis. Pero pues si me salgo y lo leo, esto se va a llevar como 2 horas y no es esa la intención. Aquí dice privilegio, nombre masculino. 1. Exención de una carga, un gravamen, una obligación o una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional. La Revolución Francesa es reconocidamente una revolución burguesa, dirigida y dominada en su conjunto por la burguesía contra la nobleza y sus privilegios. O sea, eso fue un ejemplo. De hecho, esto lo busqué en Google. Ustedes también lo pueden buscar el significado. 2. Documento en que consta la concesión de un privilegio. El rey y la reina hacen solemne entrega del testamento
o privilegio. Bueno, pues el problema de los privatizadores es que quieren convertir en privilegios los derechos. Es decir, que ya no sea un derecho lo que siempre ha sido un derecho, sino que ahora tú necesites un documento que conste, y pues para adquirir el documento te cobran cantidades enormes que no están accesibles para toda la población, sino de cierto nivel hacia arriba, como ya vimos hace rato acá aquí en los distintos niveles de acceso a información. O sea, que esté disponible solo del 1 al 5. Que esos se mantengan siempre ricos y poderosos, y todos los demás para ellos no cuentan y son basura, a pesar de que son la enorme e inmensa mayoría de toda la población que existe. Así es que, para que se entienda, los privatizadores quieren convertir en privilegios, o que sea solo para algunos privilegiados, lo que en realidad son derechos humanos. Bueno, pasamos a la siguiente. Ciencias sociales contra mentalidad empresarial. Esto es lo que mencioné anteriormente, de que los infiltrados en política, pues, o sea, los que tienen mentalidad empresarial y se infiltran en política, piensan muy distinto. Por ejemplo, los que estudiaron ciencias sociales o ciencias políticas o administración social, que esos son verdaderos gobernantes con verdaderas intenciones de hacer las cosas bien, porque no tienen mentalidad empresarial. Los que estudiaron ciencias sociales piensan en administración social, servir a la población y a la patria. Los que tienen mentalidad empresarial piensan en administrar al gobierno como si se tratara de una empresa de su propiedad. Así es, amigos y amigas, como está la enorme diferencia, y podemos notarlo en sus maneras de gobernar. O sea, es imposible comparar un López Obrador que sí estudió ciencias sociales, administración social, ciencias políticas, y pues todas, incluso es politólogo aparte. O sea que su capacidad de análisis es bastante amplia, y por eso es en política un puto genio. Cualquiera que no esté fanático de ni un partido político ni de ningún tipo de creencias religiosas, analiza su trayectoria, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar y hacer las cosas, y vemos que tiene bastante sentido el 98% de las veces. Eso es un nivel altísimo, pero es por lo mismo, porque su mentalidad es muy amplia en distintas áreas y no tiene solo mentalidad empresarial como todos los anteriores a él desde que nací hasta la actualidad. Y estos son ejemplos solamente, o sea, no estamos echándole porras, estamos diciendo lo que es, porque lo que es la realidad. Ahora, dice acá, ¿qué representa la desprivatización de los derechos más básicos en México? 1. Humanismo por encima del materialismo. 2. Justicia social. 3. Progreso colectivo. 4. Generación de oportunidades. 5. Exceso real a los derechos básicos del ser humano. 6. Honestidad colectiva. 7. Fraternidad universal. 8. Paz. 9. Conciencia colectiva. Ahora, como vemos aquí, todas estas cosas son buenas y positivas. Dudo mucho que exista alguien razonable que
considere algunos de estos 9 puntos como algo que no es bueno o que no es positivo, porque pues en el fondo todos sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es positivo y lo que es negativo, independientemente de los que se comportan con falsedad y cinismo. Ellos también saben lo que es bueno y lo que es malo, aunque ellos a veces se dejan dominar y hacen lo incorrecto por motivos incorrectos, ya sea por dinero, por poder, por fama, y no les importa nada más. Pero la desprivatización, así como yo le he llamado, porque en realidad pues ese término ni siquiera existe, digamos, liberar la liberación de los derechos a la salud y a la educación que está llevando a cabo llamada cuarta transformación en México, pues es eso, humanismo por encima del materialismo, porque todos tenemos derecho a la educación y a la salud. Eso es justo para la sociedad, por eso dicen en el punto 2, justicia social. Y al haber justicia social, se produce, como vemos en el punto 3, un progreso colectivo, porque cuando hay justicia, hay progreso, y cuando vemos que alguien hace lo correcto, otros se contagian de también querer hacer lo correcto. En el punto 4, pues cuando ya muchos están haciendo lo correcto o luchando por que se haga lo correcto y todos o la mayoría estamos de acuerdo, entonces eso genera oportunidades tanto para unos como para otros, de todos los niveles, desde los más pobres a los clase media, a los ricos, a los super ricos, a los ultra ricos. Para todos beneficia. Por eso está muy bien eso del dicho de que primero los pobres, porque los de arriba ya no necesitan, ya tienen hasta de más, pero los de en medio hacia abajo son los que necesitan pues justicia social, progreso colectivo, generación de oportunidades, humanismo por encima del materialismo, tener acceso real a los derechos básicos del ser humano, porque todos los demás de ahí arriba lo tienen de sobra y hasta desperdician, porque pues no lo valoran, tienen de más. Y sin embargo los pobres y los más abajo de los pobres y los super pobres, hasta llegar a los vagabundos, pues no tienen nada de eso. Por eso, primero los pobres es un lema que no solamente es un dicho porque sí, sino que es una realidad funcional. Funcionando de esa manera podemos crear muchas cosas buenas para todos. Y pues la honestidad colectiva definitivamente nos ayuda. Por eso es bueno estar desmintiendo todas las mentiras de los noticieros, ya sea en cualquier parte, en radio, hasta con la familia. Pues la familia, cuando se cree una mentira y piensan que es la verdad, ellos van y te la cuentan. Pero pues por eso es bueno estar informados, investigar y analizar. Cuando te vengan con una noticia, ok, ¿quién dio la noticia? Ok, ¿para quién trabaja ese? ¿Qué intereses tiene? Ah, bueno, entonces ya llega uno a una conclusión distinta, ¿no? Y bueno, el 7, fraternidad universal, que esto es básicamente en todas las religiones enseñan eso. Muchas no lo aplican porque se ponen a discriminarse entre unas y otras como estúpidos, pero la fraternidad universal es eso, ver a todos como hermanos. Eso es humanismo puro, que toda la humanidad se trate en sí misma como seres de una misma especie, independientemente de sus creencias o preferencias políticas o religiosas. Si uno logra esa fraternidad universal con una honestidad colectiva, pues produce paz.
Y todo esto en conjunto, como vemos en el punto 9, pues crea a lo que yo llamo conciencia colectiva. Conciencia colectiva es que todos nos ayudamos unos a otros conscientemente y pues colectivamente. Por ejemplo, yo no conozco muchos de los que están viendo y escuchando esto, pero sé que esto les sirve, y si esto le sirve a uno, le sirve a otro, y ese a otro, y a otro, y a otro. Entonces esto puede ser infinito, y grande, y enorme, y no lo hago con ningún interés personal, o político, o religioso, sino en nombre de la humanidad, en nombre de una conciencia colectiva que es más grande que yo, que es más grande que tú, que es más grande que todo el mundo junto, porque todos juntos somos esa conciencia colectiva, o parte de esa conciencia colectiva. Y como podemos ver, es como una secuencia, no son todos, o sea, están cada punto separado, pero todos están derivados uno del otro. Por ejemplo, no puede haber paz si no hay fraternidad universal, ni hay honestidad colectiva, y si no se tiene un acceso real a los derechos básicos del ser humano, y si no hay generación de oportunidades, y si no hay progreso colectivo, y si no hay justicia social, y si el humanismo está por debajo del materialismo. Entonces, si todo lo que queremos es que haya paz, tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos como una secuencia. Ok, queremos la paz, pero ¿cómo la creamos? Porque la paz no va a existir solo por desearla, ni por pedirla, ni por implorársela a algún dios. Hay que crearla nosotros mismos con una conciencia colectiva. Es la única manera. No hay otra manera. Así es que analícenlo, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Pasamos a la siguiente para que no se nos haga tan largo, porque ya se nos pasó de 1 hora. Así es que gracias a todos y a todas por compartir su tiempo y su espacio. Existencia y vida, conmigo y pues con los demás. Recuerden que todos somos parte de una conciencia colectiva, y si no, por lo menos de la existencia al mismo tiempo. Todos los que estamos viendo y escuchando esto, pues estamos viviendo y existiendo en el mismo espacio-tiempo. Les agradezco mucho a todos y a todas de corazón. Si algunos quieren ayudarme a compartir y pues comentando, dejando preguntas, opiniones, sugerencias, todo es bienvenido, porque pues parte de la conciencia colectiva es eso, mejorarnos todos mutuamente unos a otros. Y pues básicamente esto es lo más importante de todas estas diapositivas o de esta presentación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y no solo lo que podemos, sino que debemos hacer. Es nuestra responsabilidad crear un mejor futuro para los que vienen después. Porque si a nosotros nos está tocando un presente, como el que está ahora, es porque los del pasado se preocuparon por crear este futuro para nosotros. Es decir, es el presente para nosotros, pero el futuro en la mente de ellos es hoy. Lo que estamos viviendo hoy estaba en la mente de los anteriores. Por eso, nosotros somos los que estamos aquí y debemos visualizar el futuro que queremos que sea mejor para los que vienen después de nosotros. Y bueno, ya para finalizar, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida, les voy a compartir un resumen de un video que trata específicamente sobre este tema de la desprivatización de los sectores
salud y educación, recuerden que es exactamente lo mismo aplicado a dos sectores distintos. Así que lo que se va a explicar en este video acerca de la educación aplica también para el sector salud. Porque recuerden que son derechos humanos y no privilegios para unos cuantos. Ok. Y bueno, amigos, recuerden también que sin análisis todo es vano y que todos tenemos una mentalidad y una vida equivalente a esa mentalidad. Nos vemos y nos escuchamos por ahí en otro momento. Los dejo con el video. Saludos amigos, amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Bienvenidos a este video análisis. Pasemos a ver parte de una pregunta de un reportero y parte de las respuestas de el presidente de México para hacer este análisis que se trata de temas cruciales e importantes para la sociedad como lo son la educación y la salud. Pasemos a verlo. El Estado otorgará apoyos académicos y becas a estudiantes para la continuidad de su trayectoria académica que respondan a sus necesidades bajo criterios de equidad e inclusión. Señor presidente, este artículo impedirá que cualquier individuo ya no pueda ejercer su derecho a la educación debido a que las autoridades de las universidades tendrán, como lo hacen en los hechos, todas las facultades de imponer cualquier requisito de admisión a su conveniencia que funja como un mecanismo para dejar fuera de las instituciones públicas de educación superior a miles de estudiantes por medio de exámenes de admisión o cuotas impagables, por mencionar algunos ejemplos, concibiendo de esta forma a los estudiantes como simples números que representan ganancias para las autoridades corruptas. Y así también observamos el artículo 20 y también el artículo 67, que por respeto pues ya no me extiendo más. En ese sentido, presidente, pues le pedimos que pudiera usted revisar estos artículos y pues sabemos pues que usted es un principal promotor de la educación gratuita y que está usted muy al pendiente de este tema. Y si me permitiera una segunda pregunta, presidente. Bueno, yo creo que la ley lo que busca es garantizar el derecho a la educación, en este caso en el nivel superior. En el nivel universitario. Haciendo un poco de historia. Estaba contemplado en la Constitución el derecho de los mexicanos a la educación y se establecía la gratuidad de la educación en todos los niveles escolares. Hubo una reforma en el gobierno de Salinas cuando estaba de secretario de Educación Ernesto Zedillo, y en esa reforma se acotó, se limitó el derecho a la educación solo al nivel básico, la gratuidad para el nivel básico, y se dejó al mercado el nivel medio superior y el nivel superior, ya no como una responsabilidad del Estado, el de garantizar de manera gratuita la educación. Creo que esta nueva ley busca restablecer el principio de gratuidad en el nivel superior de la educación. Creo que es algo importante.
garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, educación de calidad y de manera gratuita. Se tiene que hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas, porque en muchas universidades públicas se cobran cuotas y a veces son cuotas elevadas que impiden que se pueda estudiar en las universidades públicas. Tienen que irse quitando las cuotas. Para eso no es solo que reciban más presupuesto las universidades públicas, es un medio o es una opción, una alternativa, el que tengan más recursos, pero también se tiene que hacer un esfuerzo en las universidades públicas, respetando su autonomía, para que se administre con honradez el presupuesto de las universidades públicas, que no se roben el dinero en las universidades públicas y que haya austeridad republicana, respetando la autonomía. Tiene que haber un movimiento al interior de las universidades para que no haya corrupción y para que haya honestidad en el manejo del presupuesto de las universidades. Esto va a permitir garantizar la gratuidad, quitar las cuotas. Yo creo que ese es un esfuerzo que tienen que hacer las universidades. Ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados. Ahí se los dejo de tarea, porque es una vergüenza que universidades grandes de estados importantes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre. No es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y manejan el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo el mundo. Hasta los premian allá en España, les entregan premios los reyes. Eso se tiene que terminar. Tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad en el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación. Sí se puede con poco presupuesto garantizar el que puedan estudiar los jóvenes, que no sean rechazados. Ahí está el caso de las universidades Benito Juárez. Son 140 universidades públicas, gratuitas, en los lugares más apartados. ¿Cuánto es el presupuesto? 1.000 millones de pesos. Si se compara con otras universidades, resulta que es un presupuesto reducido para el número de estudiantes que están atendiendo. Entonces, hay que revisar esto bien y seguir ayudando también con las becas. Nosotros vamos a mantener el apoyo de becas
a más de 300,000 universitarios con becas de 2,400 pesos mensuales. Eso ya está garantizado en el presupuesto para este año. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que no haya rechazados, como era antes, porque aún con la privatización que se echó a andar de la educación superior, llegó el momento en que ya no crecía la matrícula de las universidades privadas. Se auspició el que se abrieran muchas universidades privadas para pagar colegiatura y se dejó de apoyar de manera deliberada a las universidades públicas. Creció la matrícula al principio de las universidades privadas, pero llegó el momento que se estancó, porque la mayoría de nuestro pueblo no tiene para pagar colegiatura para que sus hijos vayan a escuelas privadas y paguen una cuota, por muy barata que sea una colegiatura en una universidad privada. Son 4 o 5 mil pesos al mes. ¿De dónde saca una familia de un obrero, de un campesino, para pagar una colegiatura así? Entonces, por eso se dejó de crecer. Entonces, no es privatizar por privatizar, es que de dónde sale el dinero. Es un asunto de ingresos para que los jóvenes de familias humildes puedan estudiar. De ahí la importancia de fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Entonces yo pienso que esa ley tiene ese espíritu. Ahora lo que hay que buscar es que se cumpla, que se lleve a la práctica. Muy bien, amigas, amigos, compañeras, compañeros de Existencia y de Vida, hasta ahí el video en el que se basa este análisis. Y pues ya básicamente quedó todo explicado, está bastante claro de lo que se trata, pero si alguien quiere obtener más información sobre estos temas, pues puede informarse en la Secretaría de Educación Pública, así como también pueden comprar el libro titulado Hacia una economía moral, que ahí está bastante detallado todo eso, bien explicado y de manera muy clara, y además con información pues real, nada de andar ahí con chismes y tonterías manipuladoras. O sea, es real todo lo que ha venido pasando desde que se empezó a privatizar el sistema tanto de educación como el de salud, porque básicamente es lo mismo aplicado a los dos sectores. Todo lo que antes era gratuito y de acceso público empezó a ser privado y de acceso solamente comercial. Eso es, pues como podemos evidentemente notarlo, dañino y perjudicial. Pero bueno, gracias por ver y por escuchar, por analizar sobre todo, porque todo sin análisis es vano. Y bueno, gracias, me despido de ustedes, nos vemos y nos escuchamos por ahí en alguna otra ocasión. Éxitos, bendiciones para todos y para todas. Se despide de ustedes su amigo y compañero de Existencia y de Vida, Ángel Yasmani Fernández Lozano.